Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a cómo podemos dibujar un lindo paisaje utilizando diversos lápices de grafito desde los H hasta los P sobre un papel para dibujo de 160 gramos. Así que vamos a comenzar rápidamente sin ni siquiera trazar una línea en el horizonte, sino que derechamente vamos a comenzar a trabajar lo que son los troncos de los árboles, que son estas líneas paralelas que se pueden ver, que no tienen ninguna complejidad. Simplemente ustedes tienen que tomar lo que es el lápiz y empezar a trazar líneas hacia arriba. También les recomiendo que vayan de alguna forma achicando lo que es obviamente el grosor de los troncos, de manera que nos dé la sensación de que obviamente son árboles, de que no son, por ejemplo, cualquier otro elemento. Entonces inmediatamente con esta forma cónica ya tenemos como lo que es el sentido de los árboles. En este dibujo podemos utilizar lápices, como les digo, desde los H hasta los P. Así que rápidamente cambié, por ejemplo, de lápiz y ahora estoy utilizando lo que es un portamina 0,5 HB. Y empecé a trazar lo que son las líneas, pero más oscuras en el lado derecho. Obviamente porque en ese lado voy a proyectar lo que es la sombra. Entonces la luz o las zonas iluminadas de los troncos y de los árboles tienen que estar al otro lado, es decir, en el lado derecho, mientras que la sombra es en el lado izquierdo. Así que ahora recién trazo lo que es una línea en el horizonte porque nos va a dar la profundidad de campo, que es muy importante, a pesar de que quizás la debería haber hecho al principio. Sin embargo, como es grafito, igual lo podemos corregir. Por ejemplo, ahora ya lo estoy haciendo, estoy aplicando una capa justamente desde esa línea hacia abajo, que nos va a marcar lo que obviamente es el horizonte y el primer plano. Estamos sombreándola con un achurado muy general. Recuerden que encima de este achurado vamos a empezar a trabajar lo que son los troncos, así que tampoco tiene que ser un achurado muy detallado. Algo muy simple, sin complicarse para nada, con un trazo bien relajado, bien suelto. Vamos aquí ablandando lo que es el borde, que no quede tan liso, y después con un papel higiénico empezamos a difuminarlo todo. Y ahí nos va a quedar lo que es, digamos que el fondo, que en realidad nos va a representar, como les digo, los planos del dibujo y nos va a dar mucha profundidad. Entonces con este truco nos va a quedar el dibujo realmente bien. Es importante que lo sepan que las líneas tienen que verse, tal como se puede ver que los troncos siguen debajo del área donde difuminamos, porque obviamente vamos a seguir rellenándolos. Entonces tenemos que saber dónde los marcamos anteriormente. Si se dan cuenta, ahora lo estoy remarcando de nuevo para no perderme en el trazo. Lo marcamos con lo que es el portamina 0,5 HB en este caso, y empezamos a sombrearlo con un achurado. Fíjense bien que es en diagonal, es muy simple. Entonces ustedes toman el lápiz y empiezan a mover lo que es la mano, obviamente, hacia arriba y hacia abajo, pero de una manera más diagonal, aunque también podrían hacer un trazo vertical, horizontal, eso va a depender, pero yo les recomiendo un trazo diagonal porque es más rápido, porque es sencillo de hacer. Y creo que logramos una buena textura con esto. O sea, el dibujo nos queda muy atractivo, básicamente. Entonces continuamos de esta forma. Si se dan cuenta, es un sketch muy básico. O sea, obviamente un sketch siempre va a ser básico, pero esto es algo realmente muy fácil y accesible a todos los que quieran dibujar más o menos con este estilo. Es algo que todos podemos hacer. Entonces por eso se los recomiendo. Lo vamos trabajando de esta manera. La idea es hacer más o menos el mismo movimiento en todo lo que son los troncos, sin que se nos complique muchísimo. No piensen que hay que hacer un tronco distinto al otro o así, no. La idea es hacerlos muy similares entre sí, porque obviamente vamos a representar un mismo elemento que está varias veces repetido aquí en lo que es el dibujo. Entonces, si se dan cuenta, ya se ve como lo que es una idea de cómo nos va a ir quedando el dibujo. Bueno, como les iba a decir, en este dibujo, cuando pasé los videos aquí al computador, borré una parte de como 25 minutos, o no me acuerdo cuánto. Sí, creo que fueron 25 minutos y se perdieron. No sé exactamente cuándo va a desaparecer y va a haber como un cambio un poco abrupto de lo que es el tutorial. Pero es porque intenté, me bajé el Recuba para poder recuperar los archivos, pero no pude, así que para la próxima sí o sí tengo que tener mucho cuidado de no perder los videos. Hice todos los esfuerzos por recuperar, pero no pude. Igualmente creo que no fue algo muy importante.
Bueno, ahora si se dan cuenta ya estoy haciendo lo que es un trazo pero de manera vertical, o sea, dejé de hacer lo que es el movimiento en diagonal para otorgarle más textura. Recuerden que la textura no es más que trazos en distintas direcciones que se van superponiendo uno encima de otro, obviamente, la misma palabra lo dice, de manera que se genera una especie de malla, se ve como una malla, eso es la textura. Entonces, para lograr harta textura en lo que son los troncos, estoy haciendo estas líneas verticales y las combiné con los trazos que hicimos anteriormente de manera diagonal. Entonces ahí potenciamos muchísimo lo que es obviamente la riqueza en cuanto a la superficie que trabajamos, que en este caso queremos representar lo que son troncos. Y además para de alguna forma definirlos aún más, estoy trabajando lo que son líneas verticales, pero no lo que es el rellenado, sino que esas que se pueden ver que son como líneas muy oscuras, que nos representan la corteza justamente del árbol, que es la principal intención en este caso. Entonces vamos así, haciendo este movimiento, que es muy simple. Y bueno, en realidad pensé en hacer este dibujo, y no les había comentado que en este dibujo también lo inventé desde mi imaginación, como prácticamente todos los paisajes que hago, por el hecho de que, miren, ahí es donde está el tema, que ahí me salté porque se me había borrado lo que es ese video que quedaba. Pero si se dan cuenta, trabajamos un poquito lo que es el fondo, pero simplemente repliqué lo que hice en ese tronco, que menos mal alcanzó a verse completo el proceso del primer tronco que está en el centro. Y justamente repliqué, nada más que eso, repliqué el mismo método de trabajo para el resto de los troncos. Y de hecho es lo que estoy haciendo ahora, o sea, tampoco se perdieron de mucho. Como les digo, este tutorial es como muy repetitivo porque un tronco se hace prácticamente igual que el que está al lado. No así los que están en el fondo, que ya les voy a decir cómo se tienen que hacer, pero menos mal creo que no fue tan grave el lapsus que hubo ahí de tiempo, como una anomalía espacio-tiempo. Pero bueno, vamos trabajándolo de esta manera. Recuerden sombrear más en el lado izquierdo, porque ahí dejamos lo que es obviamente la sombra proyectada. O sea que el foco de iluminación está obviamente al otro lado, a la derecha. Y la idea es obviamente generar esa especie de degradado, o sea que se vea más o menos interesante. Entonces vamos continuando de esta forma, con un trazo muy relajado, vamos sombreando. Si se dan cuenta ahí agregué mucha sombra, mucha oscuridad tonal. Podemos ir corrigiendo. Si ven que por ejemplo el trazo les queda como muy brusco, vayan ablandando la imagen. No es necesario que borren. La clave de aquí es ir lento, paso a paso. Pero tampoco se tiene que complicar mucho si es un dibujo para disfrutarlo. No es como por ejemplo un retrato que tienes que a veces estar un poco estresado porque tienes que hacerlo exactamente como es, ya que cuando lo inventas no tienes que en el fondo estar ligado a nada, o sea, simplemente deja fluir tu imaginación. Entonces nadie te puede decir, oye, pero te quedó chueco esto, porque lo inventaste desde la imaginación, entonces no hay ninguna referencia. Obviamente hay referencias e influencias quizás inconscientes del subconsciente, pero algo palpable no existe. Entonces eso es lo bonito de dibujar desde la imaginación, que tenemos una libertad absoluta en cuanto al trazo, a la técnica, a todo. Aquí continuamos de esta manera. También podrían agregarle un detalle que prácticamente no lo hice aquí en este dibujo, que es sombrear más en la zona inferior de los troncos, porque en general los bosques tienden a ser más así. En lo que son obviamente los troncos que están en el fondo, estoy añadiendo lo que es un lápiz de la gama de los H. En este caso estoy utilizando un 3H, pero podrían utilizar un 2H, un 4H igual. ¿Qué es lo que pasa? Como siempre les he dicho, mientras más en el fondo, más tenues tienen que ser las cosas, más claritas por decirlo así, menos oscuras también, podría ser otra palabra, otra frase que nos serviría para ejemplificarlo. Entonces así vamos a dar la sensación de profundidad, la sensación de atmósfera, o sea que aquí los elementos que están más cerca de nosotros están más oscuros, más definidos, mientras que los que están más lejos es todo lo contrario, más difusos y más claritos, no tan oscuros. Y ahí claro, potenciamos muchísimo lo que es la profundidad de campo, que es parecido a lo que son las fotografías. Imagínense ustedes cuando ven una fotografía, sucede exactamente lo mismo. Entonces estamos intentando como replicar ese efecto, obviamente a pesar de que no estamos basándonos en ninguna fotografía, porque como les dije lo hice desde la mente.
Bueno, así que vamos así. Recuerden que mientras más lejos los troncos, tienen que estar más hacia arriba del horizonte, tal como se puede ver, y a medida que se van acercando, bajan del horizonte hasta casi el borde de la hoja. Entonces, mientras más lejos, mientras más encima de lo que es el borde del difuminado que hicimos en el horizonte, mientras más arriba, obviamente tienen que ser más tenues. Entonces, por ejemplo, aquí en la zona media, obviamente ya hicimos los árboles del primer plano, pero en la zona media les recomiendo que, por ejemplo, utilicen, digamos que sí, podrían utilizar quizás un 2H o un H, y en las zonas más lejanas podrían utilizar un 4H, un 5H o un 6H. Les podría venir muy bien. Y si no tienen muchos lápices de la gama de los H, quizás tienen solo de los B, tomen el lápiz desde el potito casi, o sea, desde muy atrás, y empiecen a hacer un movimiento de obviamente el tronco, pero muy suave, o sea, no apliquen ningún grado de presión sobre el lápiz, dejen que el propio peso del lápiz caiga sobre la hoja y vaya trazando, que sería la única forma de lograr un tono más o menos claro. Lo otro sería borrarlo, pero ya es mucho trabajo. Si se dan cuenta, cuando tenemos varios lápices, sí nos ayuda y nos facilita ciertas cosas. Para los que piensan que con un lápiz sí se pueden conseguir cosas increíbles, es verdad, no lo niego. De hecho, siempre he sido como partidario de eso, de que con poco podemos hacer muchas cosas, pero es innegable que tú, cuando tienes muchas herramientas, el trabajo se te agiliza muchísimo. O sea, lo que antes te habrías demorado quizás en media hora, lo puedes hacer en 5 minutos. Esa es la diferencia. Y obviamente no es algo costoso, o sea, los lápices de grafito son muy accesibles para todos los bolsillos, son muy baratos. Por eso que me gusta mucho la técnica del grafito, por ejemplo, encima de lo que es el color. Que todos siempre dicen lo mismo de los mapitas y de los Prismacolor Premier, de esos memes. Y claro, es como lo mismo, o sea, es la misma paradoja. Entonces, aquí los lápices son totalmente accesibles para todos los bolsillos. Así que si ustedes me dicen qué lápices les recomiendo para dibujos más o menos de este estilo, un 2H, sí, el portamina 0,5 HB y un lápiz 4B. Con eso están, pero están excelentes para hacer un dibujo de este estilo. O sea, con eso les basta, no necesitan más que eso. Bueno, si tienen más dinero, obviamente cómprense todos los lápices que puedan, porque igual ayudan mucho, pero con esos lápices estarían perfectamente bien preparados para enfrentarse a un dibujo más o menos de este estilo. Entonces les iba comentando esto y no les iba explicando tanto el dibujo, porque como les digo, se repite mucho. O sea, ustedes ven el proceso y es cíclico, se repite, hasta que obviamente uno determine que el dibujo ya llegó prácticamente a su fin. Pero continuamos así. Vamos sombreando muy suavemente. Vamos de esta manera con el portamina 0,5 HB. Si se dan cuenta, en la zona inferior trabajé lo que son hierbas, pastitos, que siempre los hago en diagonal, lanzándose más hacia el lado derecho. Me gustan mucho porque dan como una sensación como de movimiento. Porque al estar, por ejemplo, si hiciera hierba o pasto derecho, recto, casi vertical, o muy poquito inclinado, el dibujo se ve como muy rígido, se ve como como que le falta como vida. Entonces, tú al hacer algún elemento que está que rompe un poco la estructura de lo que son los árboles, porque los árboles, como podemos ver, son totalmente rectos, cuando rompes esa estructura visual, se forman cosas muy interesantes. Entonces, por eso siempre me gusta hacerlo. Ahora estoy trabajando lo que son sombras. Ustedes, por ejemplo, vean el ángulo de inclinación. Yo lo quise hacer de esta manera, pero ustedes pueden hacerlo más en diagonal, más en horizontal, etc. En este caso encontré que esa era como la sombra ideal para este dibujo. Y recuerden bien que tienen que ser todas las líneas paralelas entre sí. Entonces, que no les salga una línea, por ejemplo, hacia allá y la otra hacia acá. No. La idea es hacer algo más o menos coherente, que todas tengan la misma dirección para que se vea real. Obviamente, cuando tienes un foco de luz que está muy cerca, las sombras pueden variar muchísimo, pero estamos hablando de que obviamente este es el sol. Entonces, en ese sentido, el sol está muy lejos, entonces las sombras siempre tienen la misma dirección, ¿ya? Es cosa, por ejemplo, cuando hay un atardecer y tú tienes una persona y 20 metros tienes una bicicleta,
y estás en la playa, por ejemplo, la sombra tiene que ir en la misma dirección. La sombra siempre va hacia la misma dirección porque está muy lejos. Entonces afecta a todos de manera igual. Ya con ese conocimiento tienes que trazar una línea recta y vas en el fondo oscureciéndola cada vez más. Les recomiendo que la pueden oscurecer mucho justo debajo de lo que son los troncos, para que obviamente se vea como que justo debajo es donde está la zona más oscura, mientras que si se va alejando la sombra se va poniendo más como penumbra, o sea que no es una sombra absoluta, no es un negro obviamente absoluto, sino que ya empieza a ser parcial de alguna forma. A la vez que vamos añadiendo lo que son este tipo de vegetación, hierba, también le voy cambiando la dirección. Tampoco lo hago tan estructurado todos hacia el lado derecho, sino que hago algunas líneas hacia el lado izquierdo, cosas así. También aquí estoy de alguna forma añadiendo lo que es el lápiz F, que nos viene muy bien, que como les he dicho es una transición entre los H y los B, así inclinado, digamos que hacia los H, pero ya es un lápiz que tiene más grafito. Aquí estoy haciendo lo que les dije, que es sombrear justo debajo de los troncos, sombrear más, mucho más, porque esa debería ser la zona más oscura, por lo menos eso es lo que pienso. Y si se dan cuenta, ya añadiendo estas cosas, el dibujo pasa de ser algo como bien simple a ya entrar en lo que es digamos que un concepto de arte más complejo. Se ven cositas bien interesantes. De partida tenemos un primer plano bonito, tenemos un horizonte bajo, tenemos lo que son los troncos de los árboles, que obviamente es un elemento que se replica muchísimo aquí en lo que es el dibujo. Tenemos más troncos en lo que es digamos que el campo profundo de la imagen, troncos más pequeños. Si ustedes quieren agregarle algo quizás al paisaje, bueno, ustedes lo podrían hacer. En este caso simplemente quería como ejemplificarles cómo podemos trabajar y replicar un elemento y hacer un dibujo interesante con solo prácticamente un elemento, que es en este caso los troncos, que los vamos casi mutando entre sí y logramos tener algo muy interesante. Fíjense que con esta sombra se ve como muy interesante. De hecho, les digo sinceramente, cuando lo veo me recuerdan como las sombras digamos que de la noche, como de una luna llena. No sé si les pasa lo mismo, pero sí, es como muy interesante eso cuando, claro, porque uno recuerda en el fondo vivencias del pasado, y quizás cuando iba al campo y vi como cosas así, no sé, me trajo a la mente como ese tipo de sombra y luces. Pero bueno, continuamos rellenando de a poquito, añadiendo más densidad de esta hierba que hice abajo, con un trazo muy relajado. Prácticamente ya, bueno, si ustedes se dan cuenta, al principio utilicé muchos lápices H, muchos B, pero, o prácticamente creo que no utilicé lápices B en este dibujo, no, pero bueno, muchos lápices H, pero después ya cuando empiezo a detallar, a definir, a sombrear más, prácticamente solo utilizo el portamina 0,5 HB. Claro, porque ya simplemente no corro el riesgo de equivocarme, entonces simplemente tengo que empezar a remarcar lo que es el dibujo. Y en base a eso ya no es tan complicado. Así que aquí estoy simplemente añadiendo más sombra, no se puede ver, difuminándola un poquito, difuminándola sin necesidad todavía de un difumino, sino que simplemente no haciéndola tan línea recta, sino que agregando lo que es un poquito de más grafito alrededor. Esa es la principal idea. Continuamos así y ya se empieza a ver distinto, ya se empieza a ver mucho más interesante el dibujo, ¿se dan cuenta? De hecho, no sé si les pasa, pero a mí me da como la sensación de que está como en una colina, como que se ve que es como un morrito así, como un cerrito muy pequeño, y ahí están los árboles. No sé si les pasa lo mismo, pero es como muy interesante eso. Y es realmente increíble que con la imaginación podemos hacer cosas así. Entonces el proceso se va repitiendo. Vamos añadiendo más sombra, más contraste, sin tampoco llegar a un nivel excesivo. Pero me gustó ese efecto de degradado vertical casi, porque si se fijan en la zona inferior del dibujo está bien oscuro y mientras va subiendo
se hace más clarito. Entonces eso también es bien importante. Finalmente le estoy añadiendo lo que es una fina capa con el portamina 0,5 HB, una fina capa de oscuridad tonal, por el hecho de que el blanco, digamos que del papel, se veía como muy fuerte, como muy prendido, como si la fotografía, en este caso por ejemplo si fuese una fotografía, tuviese como mucha exposición. Entonces quise oscurecerlo. Si se dan cuenta, estoy oscureciéndolo mucho en el lado izquierdo, justamente donde se proyecta la sombra, y estoy dejando el lado derecho más iluminado, como dando a entender que llega todos los rayos del sol desde esa dirección. Ya, esa es como la principal idea, para que ustedes también lo puedan aplicar. Por eso que estoy remarcando mucho más este lado del dibujo. Entonces se hace así. Y como pueden ver, ya prácticamente el dibujo está prácticamente listo. Solo vamos detallando algunas cositas que queremos y nada más. Es tarea de ustedes, como siempre les digo, de decidir cuando el dibujo ya está listo y cuando también quizás hace falta agregar cosas, pero en este caso era más que todo como un estudio de luces y sombras, muy simple, desde la imaginación obviamente. Entonces ya vamos logrando lo que es el dibujo final, y como pueden ver, finalmente nos queda así. Y como siempre, recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.